Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Blecua, soy la coordinadora del máster en enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas. Voy a dar la sesión, esta charla informativa en español porque como va a quedar grabada por si a alguien le interesa, pues si es alguien de fuera que no entiende el catalán, pues que pueda comprenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, me acompañan aquí, aparte de algún alumno que se ha interesado y que está aquí escuchando, Alba Delgado y Elena Mercadal, que son dos exalumnas del máster. Alba lo estudió el año pasado y Elena hace 4 años. Isabel Pujol, que es profesora del grado en Lengua y Literatura Españolas y también es profesora del máster. Entonces, les he pedido que estuvieran también aquí porque yo os voy a informar sobre cómo funciona el máster, pero ellas luego van a dar pues, su punto de vista y sobre todo porque si tenéis algún tipo de pregunta, a veces va bien hablar con un estudiante o alguien que está trabajando en algo relacionado con el máster y se las podéis hacer a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a dar la explicación y luego os voy a dejar para que podáis preguntar. Bueno, a ver, el máster en formación, el máster en enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas está pensado para formar a futuros profesores de español y de catalán como segundas lenguas, como su nombre indica. Está pensado para esto y el objetivo es que luego, después de realizar este máster, podáis dedicaros o a dar clases a extranjeros en el extranjero o bien en academias de idiomas en que hay enseñanza de español o de catalán, o bien en escuelas de adultos o en centros de adultos que enseñan a inmigrantes. Y también hay maestros que han estudiado este máster porque les sirve también en su día a día cuando se encuentran a alumnos procedentes de otros sitios que no tienen el español o el catalán como primera lengua. Entonces van a obtener unos recursos y unas estrategias para poder enseñar la lengua de una forma más fácil. Además, este máster da acceso a poder acceder al perfil para los profesores de primaria aquí en Cataluña para poder acceder al perfil de inmersión lingüística, creo que se llama, ¿sí? Que hay que tener una formación determinada para poder acceder en listas a este perfil. Vale, a ver, este máster es un máster presencial. La pregunta que podéis tener algunos de vosotros es qué va a pasar el próximo curso, 2020-2021. Pues bueno, en principio el máster va a seguir siendo presencial, a no ser que las autoridades sanitarias haya algún rebrote y nos vuelvan a confinar y esto no sea posible. Pero está previsto por capacidad en las aulas y por horarios. Nos han confirmado que podremos realizar el máster de forma 100% presencial, excepto en algún caso concreto de una asignatura que los profesores pues, no son personal de riesgo y que, por tanto, harán esa parte online. Pero, en principio, lo queremos mantener presencial porque nos parece que es uno de los puntos fuertes de este máster. Podéis hacer másters de formación de español lengua extranjera o catalán lengua extranjera online o semipresenciales en diferentes universidades, pero aquí damos mucho valor, mucha importancia al trato cercano, a que el grupo de alumnos es reducido, la cosa va entre 15 y 25 estudiantes normalmente, que van a clase todos los días. Las clases son de lunes a jueves de 4:30 a 8:30, desde finales de septiembre y principios de octubre hasta final de febrero. Y, por tanto, se crea un grupo, se crea una clase, se puede trabajar muy bien, se pueden hacer actividades conjuntas, las clases son muy interactivas. El hecho de estar siempre con el mismo grupo ayuda a esto, o sea, facilita muchísimo, ¿sí? He dicho que las clases son de octubre a febrero. Estas son las clases presenciales porque a partir del mes de marzo dejamos libre para realizar el periodo de prácticas. El periodo de prácticas y el trabajo fin de máster. Es un máster de 1 año de 60 créditos y, por tanto, el trabajo fin de máster se lleva a cabo pues, al final del primer curso. Es posible también realizarlo a tiempo parcial como cualquier otro máster.
Entonces, el periodo de prácticas no lo hacemos a la vez que las clases, porque además de que pensamos que obviamente es preferible tener ya la formación para poder hacer las prácticas, damos la opción de realizarlas en universidades o en centros del extranjero. Y se puede acceder a una beca Erasmus Plus for Traineeships, que es una beca Erasmus de prácticas, para realizar estas prácticas desde el mes de marzo hasta finales del mes de mayo o el mes de junio, como luego os va a explicar, por ejemplo, Alba, que las aprovechó, ¿sí? Estas prácticas se pueden llevar a cabo, bueno, normalmente son en universidades porque nos resulta más fiable. Bueno, pues ya conocemos los centros, sabemos cómo funcionan, pero no tenemos un listado cerrado de centros. Son universidades que tienen, como todas las universidades tienen un departamento de español, ya sea dentro del servicio de lenguas, le llamen como le llamen en cada país. Todos dan clase de español, igual que aquí en todas partes se enseña inglés. Y entonces, bueno, accedemos, tenemos hace tiempo que hemos contactado con diferentes universidades y hace muchos años que vamos enviando a nuestros estudiantes a realizar su periodo de prácticas a diferentes centros de diferentes países. El alumno elige, nosotros le damos una oferta, pero el alumno puede elegir a qué país querría ir y si no tenemos, o a qué universidad, si no tenemos el convenio hecho, no tenemos el concierto, pues contactamos con ellos a ver si es posible. Por ejemplo, aquí Alba quiso ir a Leipzig, en Leipzig no teníamos convenio, nos pusimos en contacto, se estableció el convenio y es muy sencillo porque hacen un convenio para este estudiante que va durante 3 meses a realizar estas prácticas, no es complicado. Otro estudiante quiso ir hace 3 años a Helsinki, nunca lo habíamos enviado a nadie y desde entonces ya es el 4.º estudiante que ha ido, ya han ido 4 a Helsinki, cada vez funciona mejor. No, nos repiten siempre nuestros tutores externos, siempre nos aceptan gente, ¿sí? Luego os enseñaré, ahora cuando acabe de resumir, luego os enseñaré en la página web donde podéis ver diferentes centros en los que se ha ido de prácticas, pero no quiere decir que sean los únicos. Como ya os he dicho, está abierto a ir ampliando centros, incluso fuera de Europa, pero entonces no hay acceso a una beca Erasmus, obviamente. Pues una chica fue a Hawái 1 año y otro chico fue a Malasia, pero claro, fuera del convenio Erasmus porque no queda cubierto, ¿sí? Pero hicimos el convenio y las prácticas le siguieron igual. Quien haga el itinerario de catalán, que luego explicaré la opción de los 2 itinerarios, también puede hacer las prácticas en el extranjero porque estamos en contacto con el Institut Ramon Llull, que son los que se ocupan de los lectorados de catalán en las universidades de fuera de España. Bueno, de fuera de Cataluña, también hay lectorados en España. Entonces, estamos en contacto con ellos y cuando un alumno del itinerario de catalán quiere realizar sus prácticas en el extranjero, pues pedimos a ver con qué lectores podrían ir a realizarlas, ¿sí? Por tanto, se pueden hacer prácticas tanto del itinerario de español como de catalán en el extranjero e incluso si alguien quiere combinarlas un poquito, pues se busca una universidad que tenga español y que tenga lectorado de catalán y se pregunta si las pueden combinar y esto no hay ningún problema, como también nos explicará Alba después, que ahora es lectora de catalán, ¿sí? Quien no quiera hacer las prácticas en el extranjero, obviamente no está obligado a ello, puede realizarlas pues en Gerona, en Barcelona, hay algunos, hemos enviado a gente a universidades de España, ha habido gente en las Illes Balears, en Madrid, en Salamanca, en Granada, estas sí que las vamos buscando en función de las necesidades, tanto de español como de catalán, ¿sí? De hecho, hay unas prácticas de español que se realizan, bueno, en Gerona o en la Universidad de Vic con grupos con colectivos de inmigrantes que tienen que hacer el examen de nivel A2 de español para acceder a la nacionalidad española. Entonces, hacemos prácticas también con colectivos de inmigrantes, ¿sí? A ver,
¿Qué más? Os voy a proyectaros un momento la página web del máster para que veáis un poquito cómo está organizada, por si queréis, a ver si lo sé hacer. A ver, presentar. Y no lo veo. Aquí. ¿Lo veis? Porque ahora yo no veo nada. ¿Lo estáis viendo? Isabel, ¿me puedes decir si lo ves? Sí, se está cargando ahora. Vale. Ahora yo ya lo veo. Vale. Seguro que Ana lo ve también. Vale, es que yo ya no veo nada. Entonces, esta es la página web. Si entráis en Masters, bueno, la página de Masters de la UDG y buscáis nuestro máster, pues os vais a encontrar esta página. Aquí es donde yo decía que aparece aquí arriba, aparecen unos vídeos que grabamos hace un tiempo informativos, que están aquí. No los voy a poner, pero los podéis escuchar. Aquí es donde decía yo que aparecía nuestra estudiante que está ahora, Elena, que aparece aquí. Tenéis información sobre las becas, sobre la inscripción. Entonces, yo quería entrar sobre todo, bueno, los objetivos formativos es un poquito lo que he explicado yo, ¿no? Formar futuros profesores, por tanto, os vamos a dar una formación integral, tanto metodológica y didáctica como gramatical, para que tengáis luego los recursos y las estrategias para poder enseñar español o catalán, o las dos cosas, a personas que no tengan esta lengua como lengua nativa o como su primera lengua, ¿vale? A ver, en el plan de estudios que aparece aquí, tarda un poquito en cargar, ¿vale? En el plan de estudios creo que queda bastante claro cómo funciona esto de máster de enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas. A ver, el título que vais a obtener es este, máster en enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas. Pero en realidad a lo largo del curso se elige un itinerario que supone 4 asignaturas. Hay toda una serie de asignaturas que son compartidas porque son básicas y son metodológicas o están relacionadas pues con aspectos de la lengua y la sociedad que no son específicos para el español o para el catalán, pero luego hay hay un módulo, el módulo 3, que es el de especialización, y aquí es donde tenéis que elegir si os vais a centrar en enseñanza de español como segunda lengua o en enseñanza de catalán como segunda lengua. Son simultáneos, mientras la mitad mientras los alumnos de un itinerario están haciendo una asignatura, los del otro están haciendo la otra. Y las asignaturas que tienen son las equivalentes, son paralelas, ¿vale? Entonces, os voy a comentar un poquito el plan de estudios antes de pasar a explicaros pues, de dónde provienen los profesores, cómo son las prácticas, que creo que ya las he explicado bastante, y algún aspecto más que queda por aquí. Vale. A ver, aquí está organizado por módulos. Si lo veis, pone módulo 1, Fonaments y Metodología. Lo he puesto en catalán, supongo que no hay problema. Pero bueno, si alguien que lo esté viendo prefiere verlo en castellano por lo que sea, si le dais aquí a aquí arriba, aparece en español lo mismo, ¿sí? No voy a entrar en cada asignatura, simplemente hay una serie de asignaturas que son compartidas, como por ejemplo la metodología didáctica en la enseñanza de segundas lenguas, que es de qué forma podemos enseñar esta segunda lengua. Los profesores son de didácticas de las lenguas. Hay profesores que vienen de la Facultad de Educación. En este caso, pues el profesor es didáctica de la lengua y la literatura. Y bueno, yo misma. Y luego invitamos a profesores en activo de español y de catalán como lengua extranjera para complementar. Luego hay una asignatura de adquisición de segundas lenguas que la dan profesores de lingüística, del área de lingüística y profesores de psicología. El uso de las nuevas tecnologías, en que aquí se hace, dentro de esta asignatura, entramos dentro de un proyecto europeo en que nos conectamos hacemos como un tándem con estudiantes de la Universidad de Utrecht para probar cómo funciona la telecolaboración dentro de muchos de los temas que se tratan dentro del uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, es una experiencia interesante. Difusión de la investigación, ¿por qué? Porque este máster está pensado también
como todos los másteres oficiales, da acceso a un doctorado. Si luego queréis continuar con un doctorado, este máster es el periodo docente. Esto sirve como periodo docente para posteriormente realizar una tesis doctoral. Entonces, dentro de la asignatura de difusión de la investigación, pues también se ve cómo se hace un abstract para enviar a una revista o para enviar a un congreso, cómo es una presentación en un congreso, cómo es un artículo de una revista, cómo, ¿vale? Vamos viendo muchos aspectos relacionados más con la investigación. La asignatura de tipología de las lenguas de migración presentes en Cataluña resulta muy interesante para la gente que quiera dar clases aquí, porque se analizan, bueno, se estudian los aspectos característicos de las lenguas más habituales de los inmigrantes que tenemos por Cataluña y yo creo que por España, comparándolas con el español y el catalán para poder predecir un poquito qué tipo de problemas van a encontrarse. Un hablante arabófono, por ejemplo, no puede distinguirla, en su lengua no distinguen, tienen un sistema vocálico de I, U, A, por tanto tienen problemas para distinguir la I de la E, la O y la U. Si esto ya lo sabemos, pues podemos predecir por dónde van a ir los problemas. Y lo mismo en aspectos morfológicos o de léxico, de campos semánticos o de categorización de diferentes lenguas. Entonces, esto creo que para la gente que trabaje aquí o bien en colegios o bien en centros de adultos o bien con inmigrantes, esto le va a resultar muy, muy útil. Luego hay unas asignaturas también así generales de sociología de las migraciones, en que hay un apartado de enseñanza de lengua inmigrantes, sociolingüística, plurilingüismo y educación, que está más basado en el plurilingüismo relacionado con educación primaria sobre todo. Y luego ya viene lo que os he comentado, que son los itinerarios de especialización. Aquí salen 5 asignaturas, pero se ofrecen 4, son 15 créditos, ¿vale? Es enseñanza, voy a coger como ejemplo el itinerario de español, pero el de catalán sería equivalente, ¿sí? Sería, pues, español L2, morfología y sintaxis, o español L2, enseñanza de la pronunciación y corrección fonética. A ver, en estas asignaturas no están pensadas, no están orientadas del mismo modo que estaría una asignatura del grado de lengua y literatura, de filología. Por ejemplo, yo doy la fonética en filología y explico fonética y fonética acústica y articulatoria. Yo doy la enseñanza de la pronunciación y corrección fonética y lo que hacemos es, practicar e intentar averiguar de qué forma podemos diagnosticar cuando escuchamos a un extranjero que está hablando español, o en el caso de catalán, catalán, y tiene acento extranjero, pues de qué forma, para corregirlo, podemos diagnosticar primero dónde está el error. O sea, simplemente notamos acento extranjero, ¿qué hacemos? Pues se practica mucho en esta asignatura, pues de qué forma se detecta si el error es un error de entonación, si es un error de ritmo, si es de un sonido concreto, de qué es. Y luego buscamos instrumentos y estrategias de corrección. O, por ejemplo, morfología y sintaxis sería como enseñanza de la gramática. No vamos a explicar el sintagma nominal, el sintagma verbal, no. Buscamos qué aspectos de la gramática del español suelen provocar más problemas en un estudiante no nativo. Subjuntivo es el rey, pero sería el estar, el artículo, determina el futuro, los tiempos verbales, los pasados. Y vamos viendo cómo se trabajan en los diferentes manuales. No, analizamos bastantes gramáticas didácticas de español como lengua extranjera y qué tipo de actividades se pueden realizar para enseñarlos. También analizamos artículos o leemos artículos de gente que está haciendo investigación relacionada con esto. Y así todas estas asignaturas de este itinerario. No os penséis que son de estudio gramatical, así muy de investigación, sino que están aplicadas a poder enseñar el español o enseñar el catalán de forma que, bueno, el estudiante, o sea, el profesor tiene que conocer cómo funciona, pero tiene que saber cómo transmitirlo, ¿sí? Y finalmente, bueno, aquí está el listado de asignaturas, ¿eh? El año que viene, bueno, todos los años, las que ofrecemos es en español L2, morfología y sintaxis, lo mismo en catalán, enseñanza de la pronunciación y corrección fonética, enseñanza del léxico, y en español es pragmàtica i anàlisi del discurs, y en catalán es lengua estándar y variación, ¿sí?
Y finalmente las prácticas externas, que es lo que os he comentado antes, en que vosotros elegís en qué país o en qué sitio o en qué tipo de centro queréis hacer vuestras prácticas. No lo he comentado, pero también en el extranjero tenemos opción de hacerlo en algún centro de primaria y secundaria. Hay uno en Escocia en que podemos enviar gente. Este año una chica ha ido cerca de Düsseldorf a un instituto, también es posible. Y luego, las prácticas, si algún estudiante, su interés en este máster está más centrado en la parte de investigación, en la investigación en lingüística comparada o en español o en catalán, puede optar por no hacer prácticas en centros docentes de español y catalán como segunda lengua, sino prácticas de investigación en grupos de investigación, básicamente de la Universidad de Girona. Y finalmente, el trabajo fin de máster, que como todos los trabajos fin de máster o fin de grado, pues tienen un tutor que os lo dirige, ¿sí? He ido más o menos introduciendo el profesorado, pero me voy al apartado de profesorado para que veáis de qué departamentos vienen. Tenemos profesorado de didácticas específicas. Este de Dret Públic en realidad es quien da la sociología de las migraciones, está también en pedagogía. Viene por pedagogía, básicamente. El Departamento de Filología y Comunicación, que es donde tenemos los profesores de las áreas de Filología Catalana, que son de lengua catalana, de lengua española y de lingüística. Departamento de Pedagogía y Departamento de Psicología. Por tanto, es muy multidisciplinar, es muy transversal el máster, ¿sí? Esto está relacionado con algo que no he comentado y sí que me gustaría comentar, y es que nuestro público no es solo, o sea, no son filólogos. Sí, tenemos un porcentaje bastante elevado de estudiantes de diferentes grados de lengua, lingüística, filologías, traducción, sí, esto sí, pero también solemos tener un porcentaje elevado de gente que ha estudiado magisterio, especialmente magisterio con especialidad de lengua extranjera, porque o bien lo pueden aplicar a sus clases, también tienen una formación similar porque están dando clase de inglés o de francés como segunda lengua, por tanto, la parte metodológica la tienen muy ganada, o que quieren estar luego en el extranjero, aprovechar para pedir un lectorado o una plaza de auxiliar de conversación durante un año y, por tanto, tenemos gente de magisterio. Y luego también, pues bueno, hemos tenido alumnos que han estudiado filosofía, psicología, derecho, periodismo, treball social, educació social, es variado. Es decir, si alguien ha estudiado un grado que no es de lengua y literatura, que no piense que este máster no va dirigido a él, que sí, que también, ¿sí? Entro en el apartado de prácticas, que no me voy a alargar porque ya lo he explicado, pero simplemente para que vierais, bueno, esto es un mapa en que en un momento determinado pues puse en un punto en diferentes sitios en que había habido estudiantes. Está ya obsoleto porque hemos tenido estudiantes en más sitios, pero para que veáis que la cosa queda como bastante abierta. Aquí puse Hawái también, pero fue una cosa excepcional porque no es barato ir a Hawái a hacer las prácticas, ¿sí? Y aquí tenéis curso por curso, falta entrar el de este año, pero curso por curso, en qué centros se han ido realizando las prácticas. Si vais a prácticas de años anteriores, veréis todos los cursos. Y a continuación hay una serie de vídeos que aquí no entro, pero aquí hay más grabados, de alumnos que cuando se han ido a hacer prácticas, yo les he pedido si por favor, si les apetecía hacer un vídeo de sus prácticas para poderlo colgar. Entonces yo creo que son muy simpáticos en estos vídeos porque realmente veis el punto de vista del estudiante que está haciendo las prácticas fuera, porque es un punto, yo creo que es un punto muy interesante de este máster, ¿sí? Este año próximo, en principio, lo que nos han dicho es que los Erasmus se dejen para el segundo semestre, que es cuando nos tocaría. Nadie sabe, la situación actual es la que es, pero nadie sabe cuál será la situación del futuro. Por tanto, dentro de lo posible está previsto que se puedan hacer prácticas en el extranjero. También dependerá del tipo de docencia que den que ofrezcan las universidades de los centros del extranjero en que queremos enviar a la gente. Este año les pilló todo el confinamiento
cuando llevaban 3 semanas fuera haciendo prácticas, son nuestros alumnos, y todos se quedaron continuaron allí con las prácticas online, y algunos de ellos pues siguen allí porque se han quedado, no acaban las prácticas hasta junio. ¿Sí? Y finalmente quería hablaros así muy rápidamente a becas. Hay abierto ahora mismo, bueno, los másters, cualquier máster oficial. Voy a salir, voy a entrar en el Meet a ver si os veo. Sí. Voy a dejar de presentar, no, todavía no. Cualquier alumno que tenga una nota media de expediente de grado igual o superior a 7 y cumpla los requisitos de renta, puede pedir una beca del Ministerio exactamente igual, las becas generales del Ministerio exactamente iguales que las que se piden para el grado. Pero es necesario, para el máster es necesario tener un 7 de mínimo. Y también a la vez, para quien no cumple el requisito, hay una convocatoria de ayudas de la UDG para pagar parte de la matrícula que está pensado para gente que tenga un expediente también por encima de 7 o por encima de 7 y que no cumpla los requisitos de renta. En este caso solo se mira el expediente. Como salidas profesionales, bueno, creo que pasaré la palabra a las estudiantes antes de nada, pero salidas profesionales, lo único que quiero indicar es que este máster no habilita para dar clases en un instituto de secundaria. Para eso hay que hacer el máster de formación de profesores de secundaria, ¿no? Esto sí que lo aviso. Pero sí para academias, para universidades, para centros de adultos, para el extranjero. Hay bastantes exalumnos del máster que están en el extranjero, que se han quedado en universidades dando clases. Tenemos una chica en Newcastle, una chica que estuvo en Hull, 3 o 4 lectorados de catalán que están ahora mismo por allí. Otra chica que ha estado en la Universidad de Trier y ahora está en Constance y ahora estaba optando a otro centro. Tenemos varios, otro está en Shanghái, ha pasado por Ankara y por la India. Bueno, que la gente que le gusta viajar aprovecha el máster y a veces pues se quedan por ahí más tiempo del previsto. Entonces, yo más que nada ahora pasaría la palabra porque creo que he hablado mucho, pasaré la palabra quizás a Alba Delgado, para que explique un poquito su experiencia y, bueno, quizá pues, la experiencia dentro del máster y la experiencia después, o sea, y en qué estás trabajando y de qué te ha servido. Luego pasaré la palabra a Elena y luego, si Isabel tiene algo que decir, que lo diga y si no, pasaremos a ver si algún alumno tiene alguna pregunta. Alba, cuando quieras. Muy bien, hola a todo el mundo, en primer lugar. No sé si dejo de compartir, ¿no? Porque se debe estar viendo compartido o no. Yo veo la pantalla, tu pantalla. Vale, ya. ¿Ahora os veis? Vale, sí. Ahora nos vemos, ahora vemos a Alba, vale. Bueno, yo te veo a ti, imagino que la grabación me verá a mí. Bueno, pues yo ahora mismo yo aproveché el máster, todo lo que me ofrecía el máster. Hice las prácticas en el extranjero con la beca de Erasmus Prácticas y estoy trabajando ahora mismo de profesora de catalán, de profesora de español y además estoy metida en cosas de investigación. O sea, que todas las oportunidades que me dio el máster, yo dije que sí. En cuanto a las asignaturas del máster, yo pienso que hay un muy buen equilibrio entre aspectos más teóricos y aspectos más prácticos y yo eso luego lo he visto en mis clases. Asignaturas que en un principio a mí pues igual no me interesaban tanto porque yo no las iba a aplicar, como por ejemplo la situación, como decía la Bea, de la situación plurilingüe en Cataluña o porque yo tenía claro que me quería ir, pues resulta que sí, que en mis clases de catalán ha sido esencial conocer esa realidad para poder explicarla a mis alumnos y para poder entender con más profundidad la lengua que estoy enseñando en el momento como se vive actualmente. Yo me fui a hacer las prácticas a Alemania, me fui a Leipzig, me quedé todo el verano, yo alargué hasta septiembre las prácticas y luego me salió la plaza del lectorado de catalán. A todo esto yo soy filóloga de grado, me gradué en filología y me gradué en filología hispánica y germánica. Hice el itinerario de español y terminé de lectora de catalán. Todo eso porque
Yo había hecho también la certificación de nivel C2 de catalán, que es un requisito para presentarse a las plazas, y porque había hecho formación extra. Pero, evidentemente, tener el máster fue esencial para poder acceder a todas estas plazas. Que es algo que a veces mucha gente me ha preguntado, ¿no? Bueno, pues yo he hecho pues, formaciones aquí o he dado clases en academias. En lo que yo conozco, que es el ámbito universitario, siempre se pide una formación oficial en lengua, sea español, sea en catalán. Por lo tanto, el hecho de haber hecho el máster pues fue decisivo para que luego más tarde me dieran la plaza de catalán y en marzo de este año me dieran otra media plaza en la Universidad de Leipzig para español, ¿no? Y así es, esta es mi situación actual, que estoy dando clases pues, de los dos idiomas. En catalán estoy en Berlín, en español estoy en Leipzig, o sea que viajo. Ahora no, el semestre online me ha permitido, tiene sus ventajas, me ha permitido quedarme en casa. Y la experiencia, la verdad es que de momento es fantástica, es fantástico. Y lo que yo sí me he dado cuenta también en este semestre digital es que todo el mundo se asusta muchísimo, ¿no? Cuando tuvimos que hacer este salto, y yo iba muy tranquila. Yo iba muy tranquila porque el proyecto que comentaba Bea de este proyecto digital que se hacía con estudiantes de Holanda, pues nos había preparado ya para videoconferencias, habíamos conocido muchísimos programas en la asignatura de metodología para hacer actividades más interactivas con herramientas TIC. Por lo tanto, no nos enganchó a mí, no me cogió por sorpresa, fue, bueno, pues la situación es diferente, me supe adaptar y me supe adaptar por los conocimientos que traía de mi formación, básicamente. Y bueno, mis compañeros también sé que muchos luego han seguido en el mundo L y en el mundo incluso de catalán como lengua extranjera. Una compañera mía del máster de mi año también es lectora de catalán. Sé que varios han seguido también, pues eso, en la formación de L, que era una de las grandes dudas que tenía yo. Bea lo sabe, yo siempre estaba muy preocupada por las salidas profesionales, ¿no? Porque es una gran pregunta que tenemos sobre todo en lenguas y en idiomas y en humanidades. Está muy bien, ¿no? Pero queremos saber si vamos a poder trabajar. Y yo diría que sí. O sea, yo he visto varias opciones. Al final, a mí me han salido 2 y a mis compañeros también. Por lo tanto, yo creo que eso no debería ser la gran preocupación que fue para mí, ¿no? Que está bien, que se encuentran cosas y poquito a poquito se hace un poco de red, ¿no? Uno conoce a otro que sabe que hay una plaza y es un pequeño mundo también. Al final entre profesores nos conocemos y nos ayudamos y la verdad es que es un mundo muy bonito, el mundo de la enseñanza de idiomas y el mundo de la enseñanza del español, del catalán también, porque como decía Bea, en el Instituto Ramon Llull tienen esta especie de xarxa Llull, que se le llama, que es esta red de profesores en el extranjero, pero incluso el mundo L, de gente que no tiene ninguna conexión específica, como no trabaja en el mismo sitio, por internet este semestre, durante este tiempo de confinamiento ha sido abrumador. La gente ha empezado a compartir actividades, a compartir metodologías, consejos para las clases online, la gente que ya se dedicaba a las clases online. Por lo tanto, es un trabajo agradecido. Es un trabajo de corazón también. Y no sé si hay alguna pregunta, yo igual la puedo responder o alguna cosa más. Bueno, además, Alba ha sido tutora de una alumna de máster de este año, porque le envié una chica a Leipzig, que sigue allí, por cierto, ¿no? Sigue aquí con la previsión de incluso alargar en el momento en el que se abran las becas de Erasmus posgrado para posgraduados. Esto no lo he explicado. Existe la opción del año inmediatamente después de acabar tener una beca, otra o una, si no te has ido también la puedes pedir en el mismo sitio o en otro sitio, que existe la opción de las becas Erasmus Plus for Traineeships para recién graduados. Por tanto, algunos de nuestros alumnos han aprovechado el año siguiente, la piden cuando todavía no han acabado para irse el año siguiente. Y han aprovechado, pues una de tu curso, Alba, se quedó en Estambul, ¿no? O sea, hizo las prácticas en Estambul y se quedó luego en Estambul, que allí todavía había un mundo de oportunidades. Sí. Pues nada, gracias. Elena. Ahora sí.
Buenas tardes. Bueno, pues mi caso es un poco diferente al de Alba porque ella venía de filología, en mi caso yo venía de magisterio y el último año de carrera lo hice en Estados Unidos y me puse a hacer prácticas con gente con alumnos que eran, bueno, de familias mexicanas y yo me di cuenta que no tenía ni idea de enseñar español porque me decían, sí, los verbos irregulares y yo, no, en español no hay irregulares. Efectivamente, sí. Entonces, vi la gran necesidad de formarme, ¿no?, en español como lengua extranjera para, no sé, bueno, pues tener otra visión, porque, no sé, al fin y al cabo lo hemos aprendido de manera natural y el máster te da este enfoque, ¿no?, de lengua extranjera que lo ves desde otra perspectiva muy diferente. Entonces, cursé el máster y o sea, mientras por las tardes estábamos haciendo la formación, por las mañanas pude realizar las prácticas con los alumnos de Erasmus de la universidad y la verdad es que, bueno, fue una experiencia muy bonita porque los alumnos también tenían más o menos mi edad, podía empatizar porque yo también había estudiado en el extranjero y fue, bueno, una experiencia muy positiva. Y por circunstancias de la vida, en ese momento necesitaban profesores, bueno, pues no sé si fue en marzo o así, que ya se había acabado las clases presenciales en la Universidad de Vic, porque había una gran demanda de profesores de español como lengua extranjera para formar alumnos inmigrantes en las pruebas de los exámenes DL nivel A2. Entonces, bueno, pues ya no me había ni graduado prácticamente, que ya empecé a trabajar en la Universidad de Vic y formé bueno, a varios grupos de inmigrantes, sobre todo aprender a hacer la prueba específica de los exámenes. También luego ya posterior yo me hice los exámenes para poder ser examinadora, que también pues me abrió muchas puertas porque, ya, bueno, de diferentes niveles, pero sobre todo del nivel A2 hay mucha necesidad bueno, de examinadores. Y ya cuando ya había acabado y tal, me dieron una beca que había aplicado mientras estaba haciendo el máster, por lo tanto ya constaba que, o sea, que estaba allí, que yo estaba haciendo ese máster y me fui a hacer o sea, un intercambio, ¿cómo era esto? Alumno... Auxiliar no, de conversación. Auxiliar de conversación, esto, no me salía. Es una convocatoria del ministerio que sale todos los años. Los institutos de secundaria son, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y tanto te toca, bueno, escuelas como institutos, pero estás de auxiliar de lengua española, que muchas veces pues tú tienes un grupo y eres como un profe más, pero bueno, se supone que tus clases son más comunicativas. Y me fui a Nueva Zelanda y súper bien también, me sirvió muchísimo y fue como, no sé, la puesta en práctica, ¿no?, de todo lo que había aprendido. Digo, bueno, pues ahora hay que sacarle provecho. Y cuando llegué, después de acabar la beca allí, empecé a trabajar en una academia de idiomas en Barcelona y daba clases tanto de español como de catalán, también muy positivo, hasta que me llamaron de la escuela pública porque estaba en las listas, con la suerte que me tocó una hora de acogida, que es donde van los alumnos pues recién llegados o que llevan menos de 2 años en Cataluña o en España. Y claro, pues por ejemplo, asignaturas como las que ha comentado Bea de lenguas de inmigración me ayudó mucho a poder entender por qué hacían esos errores los alumnos o qué dificultades podían tener, ¿no? Así que, bueno, pues, bueno, de distintas maneras me ha servido muchísimo el máster, siempre, pues, una corriente más así educativa, no tanto de investigación como el caso de Alba, pero bueno, no sé, muy, muy contenta y la verdad que también, no sé, siento que lo he aprovechado al máximo. Sí, además tú me comentabas antes, Elena, que has hecho también másters no presenciales y que en comparación, yo creo que este máster sí que tiene grupo, o sea, es sensación de grupo, porque pasa todos los años. Es, bueno, lo que estábamos comentando antes de empezar la grabación, que estoy haciendo, bueno, otra formación online y que, bueno, al fin y al cabo, pues tienes un profesor que ni siquiera le has visto la cara y es un poco así más frío y entonces pues se agradece mucho poder, no sé, formar parte de una clase, que si tienes alguna duda, pues como, no sé, somos familia y ya somos poquitos, pues los profesores se quedan, te lo explican, es todo muy cercano, muy familiar y esta parte también, pues,
es muy positiva, sobre todo cuando tú tienes interés y puedes ver que es recíproco, ¿no? Que también se interesan por ti. Alba va diciendo que sí. Sí, yo estoy de acuerdo porque además yo soy de Girona, de un pueblecito de cerca, me fui a Barcelona con la idea de, ¿no?, la gran ciudad y terminé volviendo porque me hablaron muy bien del máster y tal, pero lo que no me esperaba es precisamente eso, que iba a ser una cosa tan familiar, tan cercana, siendo un máster, ¿no?, que uno igual piensa, es un poco más serio, cada uno va por su cuenta. Pues en Girona no. Y se agradece que se mantenga un contacto incluso después, ¿no? Porque nosotros hemos mantenido el contacto incluso al terminar el máster. Y lo que decías, se hace un poco de red, que no tiene por qué ser laboral, puede ser eso, pues de amistad o de personal. Y se agradece, es algo que no se encuentra en todos sitios, aunque sean presenciales algunas formaciones. Vale, pues no sé si Isabel tiene algo que decir o pasamos a ver si algún alumno de los que algún alumno tiene alguna pregunta. Bueno, alumno, algún posible futuro alumno, algún interesado tiene alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat o si queréis hablando, como preferáis. Si alguien tiene... Hola. Hola. Hola, A Aina. ver, hola. Es que veo que se llama Aina, ¿eh? Yo tengo solo una pregunta a raíz de lo que ha dicho Alba. Y mi pregunta es que si se exige algún nivel certificado, por ejemplo, de inglés, si es necesario, o de catalán o de castellano. En plan, ¿qué nivel mínimo se exige para entrar en el máster? O ¿qué nivel tendrías que sacarte después certificado para que fuera bien? Vale, a ver, nivel de español y de catalán solo lo tenemos puesto como obligatorio para los no nativos, porque en este máster, bueno, puede haber, tenemos siempre algún estudiante que viene de México, de Colombia, esto no es ningún problema por la lengua, pero también hemos tenido pues estudiantes del Camerún, estudiantes de algún otro país, de África o algún estudiante extranjero, entonces en ese caso sí que necesitan un nivel de español o de catalán. Si vas a hacer el itinerario de catalán, no es requisito, pero sí que es interesante, como ha dicho Alba, tener el nivel C2 de catalán, si luego te vas a dedicar a dar clases de catalán. No lo vas a necesitar para el máster y el C1 lo tenéis todos por el bachillerato, pero el C2 sí que es interesante, por ejemplo, si luego quieres acceder a un lectorado de catalán, sí que te van a pedir como requisito el nivel C2. Y luego te piden una titulación relacionada con lengua o lingüística o también te sirve tener el máster, ¿eh? O sea, hay gente con titulaciones que no tienen que ver con la lengua y la literatura, pero con el máster han podido acceder a lectorados de catalán. Nivel de una tercera lengua como inglés no te hace falta, en este máster no lo pedimos. Para irte con una beca Erasmus, en principio hace falta un B2 de español, de alemán o francés o italiano o alemán, pero como en este caso no es un Erasmus que tú vayas a una universidad y tengas que seguir clases y por tanto necesites ese idioma, sino que vosotros vais a un departamento de español o a un departamento de español. Los lectores de catalán están en departamentos de lengua modernas o de español juntos. Entonces, como la lengua de prácticas que vais a utilizar es el español, pues no tenéis requisito de lengua, o sea, no se pide. No se pide. Vale, gracias. Vale. No, yo solamente quería añadir que en nuestro año, en este caso, en este año donde tenemos la practicante del máster, su nivel de alemán no es elevado, es un nivel medio-bajo y no ha tenido absolutamente ningún problema. Cuando hemos tenido niveles inferiores y ha habido alguna cosa, siempre también son prácticas, claro, no se deja a la persona sola ni es responsable, no tiene ningún tipo de responsabilidad en cuanto a temas burocráticos, por lo tanto no tiene que usar el idioma, pero es una gran oportunidad para ella, ahora mismo está aprendiendo de forma intensiva, ¿sí? Está haciendo unos cursos, los compañeros de piso, o sea que también es una gran oportunidad. Yo mejoré mi alemán de una forma exponencial y la práctica que tenemos ahora también,
O sea, que también es una oportunidad para aprender ese otro idioma. Bueno, también, a ver, depende de dónde hagas las prácticas. Por ejemplo, los que se han ido a Helsinki no tenían ni idea de finlandés. Todos acaban haciendo algún curso porque además normalmente las clases de español y de catalán suelen estar, intentamos ir a los servicios del Sprachenzentrum o a los servicios de lenguas. En Italia se llaman Centro Lingüístico de Ateneo, porque suele ser, lo que buscamos no es que hagan prácticas con alumnos que están haciendo filología española en el extranjero, sino que están aprendiendo español como segunda lengua. Y entonces, pues siempre acaban aprovechando porque les ofrecen cursos de la lengua del país en el que están. Sí. Dime, Elena. No, iba a decirle a Aina que, por ejemplo, cuando acabe el máster, tema becas o así, sí que es verdad que muchas veces, pues, no sé, te piden un poco del nivel de la lengua del país que tú quieras ir a hacer, pues, no sé, un lectorado o lo que sea, pero que el máster ya en sí mismo ya te da muchos puntos. Que a veces no es tanto de decirme, pues tengo conocimiento de la lengua que sea, sino el máster ya te acredita, o sea, ya te da una ponderación, pues, importante. Vale, a ver, si alguien tiene más preguntas, lo digo porque ya ha pasado la hora. Si alguien tiene más preguntas, simplemente me tenéis que enviar un correo a mí o entráis a la página de másters de la ODG y enviáis el correo a través del coordinador que os aparece, el correo de coordinación que os aparece en este máster, o me podéis enviar un correo a mí, a mi nombre, beatriz.blecua@odg.edu. Entonces yo contesto, llamo, hago videollamadas para cualquier duda y se ríen Elena y se ríe Alba, porque es verdad. Y nada, cualquier duda, pues aquí estamos. Y ya os digo, en principio el máster va a ser presencial y esperemos que pueda serlo hasta el final. ¿Sí? Isabel, ¿algo que decir? No, yo creo que lo habéis contado todo, o sea, o como mínimo lo más importante y luego ya solo queda la experiencia, o sea, yo creo que ya contar más cosas ya no cabe, ¿no? O sea, que ahora hay que vivirlo, o sea, que si alguien se anima, perfecto. De acuerdo, pues muchas gracias y nada, os esperamos el año que viene. Y saludos a Alba y a Elena. Sí, Alba está en Leipzig ahora mismo, ¿eh? O sea, Alba se ha conectado desde Leipzig. Lo que no sé, Beatriz, lo que no sé es si tienen que responder alguna encuesta, los que han asistido a la sesión, si tienen que responder a alguna encuesta de si les ha gustado o no les ha gustado. No, bueno, pues que contesten si les ha gustado, no lo sé. Perfecto, vale. No. Vale, no. Lo digo porque en la sesión de grado sí que tenían que contestar. No, pero en este caso funciona diferente. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias.